Hola, hoy nos adentramos en un territorio fascinante, a veces desconcertante, pero siempre profundo, la cábala. Hola, sí, una palabra que evoca mucho misterio, ¿verdad? Totalmente. Vamos a intentar descorrer un poco el velo de esta escuela de pensamiento esotérico dentro del misticismo judío. Un mundo complejo, sin duda. Tenemos delante material de referencia bastante detallado, como una especie de mapa enciclopédico que nos va a guiar. Muy útil para no perdernos. Nuestra misión hoy es extraer las ideas clave, entender su contexto histórico y, bueno, sobre todo, captar por qué esta tradición ha sido tan influyente y sigue resonando. Sí, y ofrecer una exploración que sea clara, pero que no simplifique en exceso, porque la riqueza está en los matices. Exacto. Queremos claridad sin perder la profundidad. Así que, prepárense. Hablaremos de conceptos que, desafían nuestra forma habitual de pensar. Y un papel protagonista para el ser humano que quizás sorprenda a más de uno. Pues sí, ¿Empezamos este viaje? vamos allá. Bueno, vayamos al nombre. Kabbalah. En hebreo, Kabbalah significa literalmente recepción o tradición. Ya el propio nombre nos da una pista enorme. Claro, indica que es algo recibido, algo transmitido. Es una disciplina, un método, una forma de ver el mundo dentro del judaísmo místico. Y a quien se dedica a esto, al estudioso o practicante, se le llama mekubbal. El receptor. Justo. Y eso de recepción es fundamental. La cábala no se ve a sí misma como una invención humana, digamos, Ajá. sino como la revelación del significado más profundo, el que estaba oculto, de los textos sagrados judíos. La Torá, el Talmud, toda la literatura rabínica, esotérico, que llaman Sod, el secreto. Va más allá del significado literal, el peshat, o el alegórico, remes, o incluso el interpretativo, derash. Busca el corazón, ¿no? El alma de la tradición. Eso es. Y también intenta explicar el porqué último de las prácticas religiosas, de las mitvot, los mandamientos. Les da una dimensión cósmica. Y aunque se nutre de misticismos anteriores. Sí, como el misticismo del Merkabá, el del carro celestial de Ezequiel, que es fascinante pero distinto. La cábala desarrolla un lenguaje y unos conceptos propios, muy característicos. Entendido. O sea, no es pura especulación, sino un intento de entender la propia tradición desde dentro, buscando su núcleo oculto. ¿Y dónde y cuándo empieza a tomar forma esto de manera más reconocible? Bueno, aunque hay raíces y precursores muy antiguos, la cábala como sistema ya más estructurado, con textos propios, emerge con fuerza entre los siglos XII y XIII. Plena Edad Media. Exacto. Y el escenario geográfico es súper interesante. El sur de Francia, lo que era Occitania, Provenza, Languedoc y también la España de la época, tanto al-Ándalus como los reinos cristianos. Un crisol cultural, ¿no? Totalmente. Ahí, en ese ambiente, aparecen textos como el Sefer Jabair, el libro de la claridad, allá por Provenza, hacia 1175 más o menos. Y ese ya introduce ideas clave. Sí, ya habla de las Sefirot, por ejemplo, que serán centrales. Pero el gran hito, la obra cumbre que va a definir la cábala para siempre, ese es el Zohar. El Zohar. Ese sí que es un nombre que resuena incluso fuera de estos círculos. ¿Qué sabemos de él? Pues mira, es una obra monumental, escrita en un arameo muy peculiar, muy estilizado, se presenta como un comentario místico sobre la Torá. Un comentario. Sí, pero lleno de relatos, de simbolismos, de diálogos entre Rabí Shimon Bar Yochai, que fue un sabio del siglo II, y sus discípulos. Es muy narrativo a veces. Del siglo II, pero hemos dicho que surge en el XIII. Ahí está la cuestión. La mayoría de los académicos hoy creen que fue escrito principalmente por un cabalista castellano, Moisés de León, a finales del siglo XIII. Vaya. Pero él lo presentó como si fuera un manuscrito antiguo que había descubierto. Y claro, esa atribución a una figura tan venerada como Shimon Bar Yochai le dio una autoridad inmensa casi desde el principio. Entiendo. Una estrategia para darle legitimidad, quizás. Podría ser. O quizás él mismo creía en esa conexión. El caso es que el Zohar se convierte en el texto canónico de la Cábala. En algunos círculos místicos, su autoridad llega a ser casi comparable a la del Talmud. Impresionante. O sea que tenemos este florecimiento medieval en Provenza y España con el Zohar como pieza central indiscutible. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? No, que va, ni mucho menos. La Cábala vive una transformación y un renacimiento espectacular en el siglo XVI. Otro cambio. Sí, y el epicentro se traslada.
Nos vamos a Safed, una pequeña ciudad en la Galilea que entonces era parte del Imperio Otomano. Safed. Safed. Se convierte en un hervidero de actividad mística. Piensa que muchos cabalistas importantes huyen allí tras la expulsión de los judíos de España en 1492 Claro, buscan un nuevo hogar. y encuentran un lugar donde florecer. Allí encontramos a figuras enormes como Moshe Cordovero, conocido como el Ramak. ¿Qué hizo él? Cordovero realizó una gran síntesis de toda la cábala anterior. Ordenó, explicó su obra Parder Rimonim, El Jardín de las Granadas, es una enciclopedia cabalística, digamos. Puso orden. Sí, pero entonces llega la figura que realmente revoluciona la cábala y la lleva a una nueva dimensión, Isaac Luria. Isaac Luria. El Arizal, ¿no? El león santo. Ese mismo. Suena importante, y lo fue. Vaya si lo fue. ¿Qué hizo que sus enseñanzas fueran tan transformadoras? Pues fíjate, Luria vivió muy poco tiempo en Safed, apenas un par de años antes de morir, muy joven, con menos de 40 años. Qué poco. Poquísimo. Y además enseñó sobre todo oralmente a un círculo muy reducido de discípulos. El principal fue Jaime Vital, que es quien luego pondría por escrito sus complejas doctrinas. O sea que conocemos a Luria sobre todo a través de Vital. Fundamentalmente, en obras como Ez Chaim, el árbol de la vida, y lo que enseña Luria es un nuevo y dramático mito cosmogónico. Un mito. ¿Cómo? Ya no es solo una emanación ordenada y perfecta desde el infinito. La cábala luriánica introduce una historia cósmica llena de tensión, de drama. A ver. Habla de una contracción inicial de Dios para crear espacio para el mundo. Eso es el Chinzum. Dios se contrae. Sí, como si se retirara hacia sí mismo para dejar un vacío. Luego emana su luz divina en una especie de vasijas primordiales, pero esas vasijas no pueden contener tanta intensidad de luz y se rompen. Es la Shevirat Akelim, la ruptura de las vasijas. Se rompen. Espera, eso suena intenso. Contracción, ruptura. Esto cambia bastante la imagen de una emanación divina perfecta y ordenada, ¿no? Exactamente. Es un cambio radical. Introduce la idea del exilio, de la imperfección, de la fractura, dentro del propio proceso divino de la creación. Uf. Y de esa ruptura surge el mal, el caos. El mal y el sufrimiento en el mundo no son vistos simplemente como una ausencia de bien, sino como una consecuencia directa de esa ruptura de las vasijas, primordial. Los fragmentos rotos, las klipot o cáscaras, caen y atrapan chispas de la luz divina original. Vale, entonces el mal tiene un origen casi estructural. En la propia creación. Podría decirse así. Y aquí viene lo más revolucionario de Luria. La humanidad tiene un papel activo y central en la reparación de este cosmos fracturado. Esa es la tarea del Tikkun, o Tikkun Olam. Reparar el cosmos. Nosotros. Sí, nuestras acciones, especialmente las mitzvot, los mandamientos, pero realizadas con la intención mística adecuada, la kávana. Esas acciones pueden liberar las chispas de santidad que quedaron atrapadas en la ruptura y ayudar a restaurar la armonía divina original. Vaya responsabilidad. Le da un propósito cósmico al actuar humano. Esa idea del Tikkun Olam, la reparación del mundo, es potentísima. Ha tenido muchísima influencia, ¿verdad? Incluso fuera de la cábala. Absolutamente. Aunque su significado original es profundamente teosófico y místico, esta idea de que los seres humanos tenemos la responsabilidad de reparar el mundo ha resonado muchísimo en el pensamiento y la acción social judía moderna, por ejemplo. Claro. Y la cábala luriánica se difundió enormemente, en gran parte gracias al movimiento jasídico, que surgió en Europa del Este en el siglo XVIII. El casidismo. Sí, el hasidismo popularizó muchas ideas cabalísticas, aunque las tradujo a una espiritualidad quizás más accesible, más centrada en la alegría, el fervor, la presencia de Dios en lo cotidiano. Y más recientemente, en el siglo XX. Ahí entra la figura clave de Gershom Solem. Él rescató la cábala del olvido académico, la estudió con rigor histórico y filológico y la estableció como un campo de estudio serio, revelando su inmensa riqueza intelectual y espiritual. Le debemos muchísimo. Vale, hemos trazado a grandes rasgos la historia. Orígenes medievales, el Zohar, el giro dramático de Luria en Safed y su difusión posterior.
Ahora, si te parece, profundicemos en algunos de esos conceptos clave que hemos ido mencionando. Perfecto. Empecemos por el principio de todo, la idea de Dios. Mencionaste antes que la Cábala distingue aspectos. Sí, esta es de las ideas más fundamentales y a la vez más útiles. Es crucial. Los cabalistas distinguen entre Dios en su esencia absoluta, totalmente oculto, trascendente. Lo inalcanzable. Exacto. A eso lo llaman Ein Sof, Ein Sof. Literalmente significa sin fin o infinito. Y luego está Dios tal como se manifiesta, como actúa en la creación, como se relaciona con nosotros. Son dos dioses. No, no en absoluto. La Cábala es radicalmente monoteísta. Son dos aspectos del único Dios. El Ein Sof es el misterio último. Está más allá de cualquier nombre, de cualquier atributo, de cualquier descripción que podamos hacer. Es tan puro, Radicalmente otro. tan otro. Que según la Cábala, la propia Torah, la Biblia, no habla directamente de él, de la Ein Sof. Los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, YHWH, Elohim, Adonai, se refieren a sus manifestaciones, a sus atributos revelados, no a esa esencia última e incognoscible. Ein Sof, sin fin, suene casi como el vacío o algo imposible de concebir siquiera. Si es tan incognoscible, ¿cómo puede surgir algo de él? ¿Cómo puede haber creación o relación? Esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo lo infinito genera lo finito? El Ein Sof no es un vacío estático, ojo, sino una plenitud dinámica, ilimitada, la fuente de toda realidad posible e imposible. Ya. ¿Cómo interactúa con lo finito? Bueno, pues la respuesta cabalística principal es a través de la Sefirot. Las Sefirot. Las hemos mencionado antes. 10, ¿verdad? 10, singular, Séfira. Son como emanaciones, atributos, poderes divinos. Actúan como canales o como vestiduras a través de las cuales la luz infinita del Ein Sof se filtra, se modula, se organiza, para poder manifestarse y crear los mundos sin aniquilarlos. Como filtros de luz. Exacto. Imagina una luz cegadora, insoportable. Necesitas filtros de colores, diafragmas, para poder percibirla, para trabajar con ella. Las sefirot son esos filtros, esos estadios intermedios entre el infinito absoluto y nuestra realidad. 10 Sefirot. He visto diagramas, a veces los llaman el árbol de la vida. Son como 10 aspectos de Dios. Son aspectos de la manifestación de Dios, insisto, no de su esencia, Ein Sof. Es crucial no confundirlas con 10 dioses distintos. Son los atributos a través de los cuales el Dios único interactúa con la creación y también a través de los cuales nosotros podemos intentar relacionarnos con él. ¿Y cuáles son? ¿Tienen nombres? Sí, claro, tienen nombres muy evocadores. Empiezan por Keter, la corona, que es la voluntad primordial, lo más cercano al Ein Sof. Luego vienen Chokmah, la sabiduría, y Binah, el entendimiento, que forman una tríada intelectual. ¿Tríada más emocional o ética? Geset, que es el amor, la bondad expansiva, Geborah, el poder, el juicio, el rigor, la restricción necesaria, y Tiferet, que es la belleza, la armonía, la compasión, el equilibrio entre las dos anteriores. Bondad y rigor equilibrados por la belleza. Interesante. Muy importante ese equilibrio. Luego vienen Netzach, la victoria o la eternidad, Hod, el esplendor o la gloria, y Yesod, el fundamento, que canaliza todo lo anterior. ¿Y la 10ª? La 10ª es Malkuth, el reino. Es la más cercana a nosotros. Representa la presencia divina inmanente en el mundo, la Shekinah. Y forman una estructura, el árbol. Sí, forman una estructura interconectada. Se suele representar como un árbol con ramas y senderos o a veces como una figura humana, el Adam Kadmon, el hombre primordial. Esto muestra que no son estáticas, sino que forman un organismo vivo, dinámico. Y mencionaste antes que no son solo conceptos cósmicos, sino también éticos. Ahí es donde se pone interesante para nosotros, ¿no? Exactamente. Aquí es donde la Cábala conecta lo cósmico con lo humano, de una forma muy, muy íntima. Cada sefirar representa no solo un poder divino, sino también una cualidad ética o psicológica que el ser humano debe cultivar y, sobre todo, equilibrar en su propia vida. O sea, imitar a Dios, por así decirlo. Eso es, la imitatio Dei. Por ejemplo, Chesed, la bondad, debe ser equilibrada por Geburah, el rigor justo. Un exceso de bondad sin juicio puede ser perjudicial,
y un exceso de rigor sin compasión lleva a la crueldad. El equilibrio es clave. Fundamental. Tiferet, la belleza o la compasión, es la que armoniza estos opuestos. Vivir éticamente, según la Cábala, es caminar por las sendas de este árbol de la vida interior, es reflejar el equilibrio divino. Hay textos enteros dedicados a esto, como el Tomer de Bora, la palmera de Débola, de Cordovero, que es básicamente una guía ética sobre cómo emular las cualidades de cada sefirá en la vida diaria. Qué práctico, dentro de lo abstracto. Y los justos, los tzadikim, son precisamente aquellos que encarnan este equilibrio y con sus acciones ayudan a mantener la armonía no solo en sí mismos, sino en todo el cosmos. Sus vidas tienen un impacto cósmico. Entiendo, el microcosmos humano reflejando y afectando al macrocosmos divino a través de la ética. Fascinante. Y en la cábala luriánica, estas sefirot se vuelven aún más complejas. Mencionaste algo llamado Partufim. Sí, Luria lleva esto un paso más allá. Desarrolla la idea de los parchufim. Se traduce a veces como rostros divinos o personas divinas, aunque hay que tener cuidado con esa palabra. ¿Por qué? Porque no se refiere a personas como nosotros, claro. Son configuraciones más dinámicas y estructuradas de la Sefirot. En lugar de verlas como 10 atributos algo separados, los Parchufim las agrupan en constelaciones que funcionan como arquetipos divinos interactuantes. Arquetipos. Sí, a menudo se describen con un lenguaje antropomórfico muy rico. Se habla del padre, Abba, la madre, Imma, el hijo, Zeirampin, o la hija, Nukba. Son como los personajes principales en ese drama cósmico luriánico de la ruptura y la reparación del que hablábamos. Vale, como actores en la escena cósmica. Exacto. Esto permite una comprensión mucho más compleja y dinámica de las interacciones dentro de la propia divinidad y entre la divinidad y el mundo. Pero, ojo, es importante no tomar este lenguaje antropomórfico de forma literal. Claro, es simbólico. Es simbólico. Ya Maimónides, el gran filósofo racionalista, había criticado duramente siglos antes cualquier descripción física o antropomórfica de Dios. Los cabalistas siempre argumentaron que este lenguaje era la única forma humana de hablar de procesos divinos que son en esencia inefables. Tiene sentido usar metáforas para lo inefable. Hablando de estructuras, también se mencionan a veces 4 mundos descendentes. Atzilut, Bería, Yetzira, Asía. ¿Cómo encajan en este cuadro? Son como niveles de realidad o planos de existencia que descienden gradualmente desde la proximidad al Ein Sof hasta nuestro mundo físico y material. ¿Una escalera hacia abajo, digamos? Algo así. Atzilut, el mundo de la emanación, es el más elevado, el mundo de las Sefirot puras, casi indiferenciado de la divinidad misma. Luego viene Bería, el mundo de la creación, donde ya hay algo más de forma. Es el mundo de los tronos divinos, de las almas superiores. Después, Yetzirá, el mundo de la formación, que es el reino de los ángeles, de las estructuras arquetípicas. Y finalmente, Asía, el mundo de la acción o realización. Este incluye nuestro universo físico, pero también su contraparte espiritual más inmediata. Y a veces se añade otro más. Sí, a veces se habla de un nivel primordial, Adam Kadmon, el hombre primordial, que estaría incluso antes de Atzilut, como el plano arquetípico de toda la creación. Es como una gran cadena del ser, donde cada nivel emana del anterior y, en cierto modo, oculta progresivamente la luz divina original. Pero conectados. Fundamentalmente conectados. Lo que hacemos aquí abajo, en Asía, tiene repercusiones en todos los mundos superiores y viceversa. Todo está interrelacionado. Y esta idea lleva a una visión que a veces se llama panenteísta. ¿Panenteísta? Sí, la idea de que Dios está en todo y todo está en Dios, aunque Dios también trasciende el todo. No es panteísmo simple, Dios igual a todo, sino que todo existe dentro de Dios. El hasidismo va a enfatizar esto muchísimo, la tarea de encontrar la divinidad oculta en cada aspecto de la realidad material, por mundano que parezca. Si todo emana de Dios, y Dios está en todo, volvemos a la pregunta difícil. ¿De dónde sale el mal? Si las vasijas se rompieron en el esquema luriánico, fue un accidente cósmico, un error en el plan divino. Es una de las preguntas más profundas y más difíciles que aborda la Cábala, claro. La respuesta luriánica de la Shevirá, la ruptura de las vasijas, es una forma de explicarlo sin atribuir el mal directamente a la voluntad de Dios.
¿Cómo? La idea es que esas vasijas primordiales, las sefirot, en un estado inicial, no pudieron contener la intensidad de la luz divina que emanaba del Ein Sof y simplemente se rompieron. ¡Pum! Demasiada potencia. Demasiada luz para tan poca capacidad inicial. Los fragmentos rotos, que llaman klipot, literalmente cáscaras o cortezas, cayeron y formaron el reino de el otro lado, la Sitra Achra. El lado oscuro. Algo así, una especie de sombra o parodia de la santidad. Y lo crucial es que al caer, estas cáscaras atraparon chispas de la luz divina original, las Nitzotzot, en su interior. El mal surge de estas cáscaras y de la mezcla resultante de luz y oscuridad, de orden y caos. Entonces, ¿no es un error divino? No se ve tanto como un error, sino quizás como una consecuencia inevitable del proceso de crear un mundo finito, con separación y libre albedrío, a partir de una fuente infinita y unificada. O incluso, desde una perspectiva más radical y difícil, como una etapa necesaria en un plan divino más profundo. Necesaria. Sí, donde la superación del mal y la reunificación de todas esas chispas dispersas a través del tikkun, de la reparación, conducen a un estado final que es incluso más elevado y más consciente que el estado de perfección inicial, antes de la ruptura. Una especie de final feliz cósmico tras la tragedia. O sea, el mal como un subproducto necesario, o incluso como parte de un proceso que lleva a un bien mayor. Y las klipoth, las cáscaras, son como fuerzas demoníacas entonces. Destrucción, de negatividad, de egocentrismo, se las describe como eso, como cáscaras vacías que rodean la santidad, la ocultan y a la vez se alimentan parasitariamente de ella. Ya. Y el pecado humano, según esta visión, lo que hace es fortalecer a las klipoth, les da más energía, más poder para ocultar la luz divina. ¿Y las buenas acciones? Hacen lo contrario. Las buenas acciones, las mitzvot, hechas con kavaná, debilitan las cáscaras y liberan esas chispas de santidad atrapadas, contribuyendo poco a poco al tikkun, a la reparación general. ¿Y la cábala anterior a Luria cómo veía el mal? También hablaba de la Sitra Achra, del otro lado. A veces lo veían como una emanación desequilibrada de la sefirá de Gebura, del rigor o el juicio, cuando se manifiesta sin el contrapeso de Chesed, la bondad, el exceso de juicio sin misericordia. ¿Un desequilibrio? Sí. Y el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén se interpreta a menudo como el evento que introdujo esta dualidad fundamental, esta separación en la experiencia humana. Al elegir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la multiplicidad, la dualidad, en lugar de permanecer conectados al árbol de la vida, que representa la unidad. Esto nos lleva de nuevo, y es un tema recurrente, al papel humano. Si nuestras acciones pueden reparar el cosmos o fortalecer el otro lado. Es una responsabilidad enorme. ¿Cómo entiende la cábala al ser humano, a su alma? Pues lo ve como un microcosmos, un reflejo directo de la estructura divina, de la Sefirot y de los 4 mundos. Nuestro cuerpo y nuestra alma corresponden a esas estructuras superiores. ¿El alma también? Sí. Y el alma no es una entidad simple, monolítica. Tiene varios niveles o capas. Los 3 más mencionados habitualmente son Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Qué son? Nefesh es el alma más básica, la vital, la instintiva, la que está más conectada al cuerpo físico y sus necesidades. Luego está Ruach, el espíritu, que está más ligado a las emociones, a la conciencia moral, al habla. Y Neshama es el nivel superior, el alma intelectual y espiritual, la chispa divino dentro de nosotros que anhela volver a su fuente en Dios. Y a veces hay más niveles. Sí, en algunas tradiciones se añaden niveles aún más altos y sutiles. Chaya, la fuerza vital divina que da una conciencia de unidad con todo, y Yeidá, la unicidad, que representa la unión más íntima y esencial con Dios, un nivel casi inaccesible en vida. ¿Y cómo se activan o desarrollan estos niveles? A través del esfuerzo espiritual, el estudio profundo de la Torá, la práctica consciente de las mitzvot, la oración con intención, kavaná, la meditación, todo eso ayuda a despertar y refinar estos niveles superiores del alma. Y aquí encaja otro concepto que mencionaste que la cábala popularizó mucho. La reencarnación. El Gilgul. ¿Cómo se relaciona con esta estructura del alma y con el tikkun? El Gilgul Neshamot, que significa literalmente ciclos o transmigración de las almas, es absolutamente fundamental en la cábala, sobre todo a partir de Luria. ¿No estaba antes? No de forma tan explícita o central. No está claro en la Biblia o el Talmud, y de hecho algunos filósofos racionalistas como a Maimónides lo rechazaron.
pero los cabalistas lo vieron como una consecuencia lógica de la justicia divina y sobre todo del proceso de Tikkun. ¿Por qué? Porque si un alma no completa su misión en una vida, si no rectifica sus faltas o no cumple su parte en la reparación cósmica, ¿Qué pasa? la reencarnación ofrece la oportunidad de volver en otro cuerpo para continuar ese trabajo pendiente. Una segunda o tercera o cuarta oportunidad. Exacto. Cada alma, según Luria, tiene una raíz específica en el alma primordial de Adán y Eva y tiene una tarea particular asignada en el gran plan del Tikkun. El Gilgul es el mecanismo por el cual las almas cumplen su parte a lo largo de las generaciones. Luria lo sistematizó con muchísimo detalle, conectándolo incluso con ideas como el Ibur, que es cuando un alma justa puede impregnar o ayudar temporalmente a otra alma necesitada. Fascinante. Se nota cómo Luria creó un sistema muy completo. Sí, muy coherente internamente, aunque complejísimo. El Tzimtzum, contracción, la Shevirá, rotura, y el Tikkun, reparación, son los tres grandes pilares de su cosmología, que luego se reflejan a nivel individual en el Gilgul. Es un sistema increíble. Hemos hablado de Dios, la creación, el mal, el ser humano, la reparación. ¿Qué hay del lenguaje y de los textos mismos? Mencionaste antes la importancia de las letras hebreas. Sí, la cábala tiene un profundísimo misticismo lingüístico. Para los cabalistas, el lenguaje hebreo no es una simple convención humana para comunicarnos. ¿Qué es entonces? Es la herramienta misma de la creación divina. Dios crea el mundo hablando, hágase la luz, etc. Las 22 letras del alfabeto hebreo son consideradas las fuerzas espirituales primordiales, los ladrillos con los que se construye la realidad. Las letras como fuerzas. Sí, sus formas gráficas, sus nombres y, muy importante, sus valores numéricos. Todo eso contiene secretos profundos. Hay un método llamado gematria que consiste en buscar significados ocultos relacionando palabras o frases que tienen el mismo valor numérico total. La numerología hebrea. Podríamos llamarlo así, aunque es mucho más complejo. Y hay un texto muy antiguo y enigmático, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que es considerado un precursor de la cábala y que describe precisamente la creación del universo a través de las 10 sefirot y las 22 letras hebreas. O sea, números y letras como base de todo. Exacto. Y por eso, para los cabalistas, la Torá, el texto sagrado por excelencia, no es solo un libro de leyes de historias, es un organismo vivo, es un mapa del cosmos y de la divinidad misma. Un mapa. Sí, cada palabra, cada letra, incluso los pequeños trazos y coronitas que a veces adornan las letras en los rollos de la Torá, todo tiene significados ocultos en múltiples niveles de interpretación. Se llega a decir que la Torá entera es, en su esencia más profunda, un único y larguísimo nombre de Dios. ¡Qué idea! Y que, por tanto, hay infinitas formas de leerla y de interpretarla, correspondientes a las infinitas almas y perspectivas humanas a lo largo del tiempo. Cada persona puede encontrar su propio camino en ella. Infinitas interpretaciones. Eso conecta perfectamente con la idea del Ein Sof inabarcable que decías al principio. Justamente. ¿Y cuáles son entonces los textos clave que alguien interesado debería conocer, además del Zohar y ese Sefer Yetzirah tan antiguo? Bueno, como dijimos, el Sefer Habair es importante para la cábala temprana, la provenzal, para la gran síntesis sistemática que hizo Cordovero antes de Luria, su Parder Rimonim, Jardín de Granadas, es fundamental, aunque es denso. ¿Y para Luria? Para Luria, como lo conocemos a través de Haim Vital, la obra principal es el Etz Chaim, Árbol de la Vida. Pero hay muchísimos otros textos, comentarios sobre el Zohar, tratados sobre temas específicos, manuales de meditación. Es una literatura vastísima, acumulada durante siglos. Y mencionaste también la pseudoepigrafía. Sí, esa tendencia en los textos más tempranos a atribuir obras que eran en realidad medievales a figuras muy antiguas y veneradas, como Abraham para el Sefer Yetzirah o Shimon Bar Yochai para el Zohar, era una forma de conferirles autoridad sagrada, de conectarlas con esa recepción original de la tradición. Entendido. Hemos hablado muchísimo de la cábala dentro del judaísmo. Pero también tuvo un impacto fuera, ¿no es así? Mencionaste antes la cábala cristiana y la hermética. Sí, eso es interesante también. A partir del Renacimiento, en Europa hubo un interés creciente por los textos antiguos, por el hebreo, por las fuentes originales, y algunos eruditos cristianos, como Pico de la Mirandola en Italia o Johannes Rücklin en Alemania, se interesaron muchísimo por la cábala. ¿Por qué?
¿Qué buscaban? Bueno, creyeron ver en ella supuestas confirmaciones de doctrinas cristianas. Por ejemplo, interpretaban la Sefirot o ciertas ideas sobre el Mesías de forma que encajaran con la Trinidad o la divinidad de Jesús. La usaron un poco con fines apologéticos para intentar convertir a judíos o validar el cristianismo. Eso dio lugar a la llamada Cábala cristiana. Ya. ¿Y la hermética? Esa es una corriente paralela y quizá más influyente a largo plazo en el mundo esotérico occidental. Figuras ligadas al ocultismo, a la alquimia, a la astrología, como Paracelso, Agripa von Nettesheim, y mucho más tarde, ya en el siglo XIX y XX, órdenes como la Golden Dawn. La Golden Dawn, sí. Pues integraron elementos de la Cábala, sobre todo el diagrama del árbol de la vida, con las 10 sefirot y los 22 senderos, en sus propios sistemas sincréticos. Los mezclaron con el tarot, con la magia ceremonial, con la mitología egipcia. De todo un poco. O sea, una mezcla. Sí, eso es lo que se conoce como cábala hermética. A veces se escribe con Q, Kuabalá o K, cábala, para intentar diferenciarla de la tradición judía original. Y es importante entender esa diferencia, ¿En qué sentido? porque estas adaptaciones a menudo descontextualizan los conceptos judíos de su marco original, la Torá, la ley judía, la comunidad. Los reinterpretan de formas muy radicales y los usan para fines como la magia práctica o el desarrollo personal individualista, que son bastante ajenos o como mucho muy marginales en la cábala judía tradicional. ¿Qué es más una vía mística y teosófica dentro del judaísmo? Exactamente, una vía para entender a Dios y cumplir la voluntad divina, no tanto para adquirir poderes o manipular la realidad. Es una distinción importante. Entendido. Y volviendo al propio judaísmo, ¿la cábala fue siempre aceptada sin más? ¿O hubo resistencias, críticas internas? ¿Qué va? Claro que hubo debates y críticas, a veces muy fuertes. Ya mencionamos la tensión inicial con el racionalismo filosófico tipo Maimónides, sobre todo por el lenguaje antropomórfico de la Sefirot o los Partsufim. Sí. 7. Escribió un libro argumentando que era una falsificación medieval, por ejemplo. Anda. Y sobre todo, hubo mucha controversia y cautela después de la enorme crisis mesiánica que provocó Sabbatai Zevi en el siglo XVII. El falso Mesías. Sí. Él y sus seguidores usaron muchas ideas de la cábala luriálica, la ruptura, el tikún, las chispas, para justificar sus afirmaciones mesiánicas y más tarde incluso para justificar acciones que rompían abiertamente con la ley judía, como su conversión al Islam. Eso debió ser un shock tremendo. Tremendo. Y el movimiento posterior de Jacob Frank, en el siglo XVIII, llevó esto todavía más lejos hacia un antinomismo radical, una postura en contra de la ley. Estas interpretaciones heréticas hicieron que muchos rabinos miraran la cábala con sospecha o quisieran restringir su estudio solo a eruditos maduros y muy preparados. Claro, por el peligro de malas interpretaciones. Exacto. Y también hubo debates más teológicos, por ejemplo, sobre si la cábala implicaba una distinción esencial, casi ontológica, entre las almas de los judíos y las de los no judíos. Algunos textos, como el Tania, que es un texto fundamental del hasidismo Chabad, parecen sugerirlo. Y otros no. Otros cabalistas, como Elia Ben Amodeg en el siglo XIX, propusieron lecturas mucho más universalistas. Así que ha habido tensiones internas. La propia complejidad y el carácter esotérico de la cábala siempre generaron cierta cautela, en algunos sectores más racionalistas o conservadores. ¿Y cómo se ve la cábala hoy en día en las distintas corrientes del judaísmo moderno? ¿Sigue siendo relevante? Sí, la situación es muy diversa, pero sigue siendo relevante. En el mundo ortodoxo, en general, la cábala, el Zohar, las enseñanzas de Luria, es venerada y estudiada. Se considera parte integral de la Torá oral, de la tradición recibida. ¿En todos los grupos ortodoxos? Especialmente en el mundo jaredí, tanto el hasídico, donde es central, como el no hasídico, los llamados mitnagdim o lituanos, y también en muchos círculos del sionismo religioso, donde a menudo se le da una interpretación nacionalista a mística. Pero hay excepciones. Sí, todavía existen corrientes minoritarias dentro de la ortodoxia que mantienen una postura más racionalista, más maimonidiana, y son críticas con la cábala o le restan importancia. ¿Y fuera de la ortodoxia? Pues los movimientos no ortodoxos, conservador, reformista, reconstruccionista, tuvieron una historia curiosa con la cábala. En sus inicios modernos, en el siglo XIX y principios del XX, tendieron a rechazarla.
La veían como algo irracional, supersticioso, contrario al espíritu de la modernidad y la ilustración que querían abrazar. ¿La barrieron bajo la alfombra? Un poco sí. Pero desde finales del siglo XX ha habido un renacimiento espectacular del interés por la cábala y el misticismo judío en estas corrientes. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Quizá por una búsqueda de mayor profundidad espiritual, de raíces, de alternativas al racionalismo puro. Hoy en día integran selectivamente muchas ideas y prácticas cabalísticas y asídicas en su teología, en la liturgia, en la espiritualidad personal. A menudo se habla de neo-hasidismo. Interesante ese retorno. Sí. Y, por supuesto, el estudio académico de la cábala es un campo muy activo y muy respetado en universidades de todo el mundo. Se sigue investigando, publicando, debatiendo, gracias a la continuación del trabajo de pioneros como Scholem, por figuras como Moshe Idel, Eliot Wolfson y muchísimos otros. O sea que no para. No. Y además existen también organizaciones modernas que enseñan cábala con enfoques muy diversos, algunas más tradicionales, otras con una orientación más universalista o psicológica, y algunas como el famoso Kabbalah Center, que han sido bastante controvertidas por su enfoque popularizador y a veces comercial. Un panorama complejo y vivo. Parece que, lejos de ser una reliquia del pasado medieval, la cábala sigue siendo una fuente activa de inspiración, de debate, de estudio. Totalmente. Si tuvieras que resumir la esencia de todo esto que hemos explorado hoy, ¿qué dirías que es la cábala? Resumir, diría que es una audaz y profundísima meditación sobre la naturaleza de Dios, del cosmos y del ser humano, nacida y desarrollada dentro del judaísmo. Es un intento sostenido durante siglos de penetrar más allá de la superficie de la realidad visible y también de la religión externa, para encontrar la unidad divina que se oculta en todo. Buscar la unidad oculta. Sí. Y para ello ofrece un lenguaje simbólico increíblemente rico y potente. Ein Sofo, Sefirot, Tzimtzum, Sheviraja, Tikkun, todas esas palabras que hemos ido viendo para intentar hablar de lo inefable, de lo que escapa a nuestro lenguaje conceptual normal. Un lenguaje para el misterio. Exacto. Y quizás lo más importante para nosotros hoy, otorga al ser humano una dignidad y una responsabilidad cósmicas tremendas, la de ser nada menos que socio de Dios en la continua creación y, sobre todo, en la reparación del mundo. Socio de Dios. Impone, ¿eh? Impone. Es una tradición que valora enormemente tanto el intelecto riguroso como la experiencia mística directa, tanto el estudio detallado de los textos como la devoción del corazón. Busca integrar cabeza y corazón en la búsqueda de lo divino. Una visión que, sin duda, invita a la reflexión profunda. Hemos recorrido siglos de historia, conceptos que realmente desafían la mente, desde ese infinito oculto hasta nuestra tarea humana de reparar el mundo. Hemos visto cómo esta tradición ha evolucionado, ha generado controversia interna y externa y sigue muy viva hoy. Así es. Nos recuerda, creo, esa búsqueda humana universal de significado, de conexión con algo que nos trasciende, que le dé sentido a nuestra existencia. Y tal vez, mira, una última idea para que nos la llevemos. La Cábala insiste mucho en que la Torá mística tiene infinitas interpretaciones posibles. ¿Recuerdas? Y que el Ein Sof, Dios en su esencia, es inagotable, inabarcable. Sí. Pues si esto es así, podría ser que el acto mismo de buscar, el esfuerzo humano por descifrar, por interpretar, por luchar una y otra vez, por comprender lo que parece incomprensible, podría ser que ese mismo esfuerzo sea la forma más auténtica en que nosotros, seres finitos, podemos participar de esa infinitud. La búsqueda como participación. Quizás la búsqueda misma sea el destino. Quizás sea el reflejo más fiel de esa realidad sin fin que intentamos alcanzar aunque nunca la atrapemos del todo. Es una pregunta que nos deja ahí, pensando en la naturaleza misma del conocimiento y del misterio que nos rodea y nos constituye. Con esa pregunta resonando, potente, cerramos nuestra exploración de hoy sobre la Cábala. Ha sido un viaje denso, intenso, esperamos que también iluminador en algunos puntos. Esperamos que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.